Marta Isasi y al exgerente de Corpesca, Francisco Mujica, ambos por delitos tributarios, cohecho y soborno. Bien, vamos a hablar de un tema que afecta a un porcentaje de la población y que es bien importante de entender y analizar. Este jueves se conmemora el Día Internacional del Celíaco. ¿Cómo es llevar una dieta libre de gluten? ¿Por qué los alimentos son tan caros? ¿Qué consecuencias puede tener el consumir productos para celíacos sin padecer esta enfermedad? Vamos a responder esta y otras preguntas. Aquí en el estudio está con nosotros la nutricionista Carolina Toro, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Partamos por lo más básico. ¿Qué es ser celíaco? ¿A qué es a lo que uno le tiene intolerancia finalmente? Bueno, la celiaquía o la enfermedad celíaca es un trastorno que se produce por la intolerancia al gluten. ¿Ya? El gluten es la proteína que está presente en el trigo, también en la cebada, el centeno, y también se incluye la avena más que nada por el proceso industrial, porque se contaminan los alimentos. Claro, puede ser que la avena en sí misma no tenga gluten, pero que pueda estar en contacto con harina, por ejemplo. Claro, se maneja a nivel industrial en los mismos procesadores, entonces se contamina. Es Finalmente, el gluten, esta proteína, en el organismo faltan unas enzimas para sintetizar esta proteína. Y eso es lo que produce el rechazo, en definitiva, de nuestro organismo y se presentan los síntomas. ¿Qué significa que el organismo lo rechace? ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona celíaca al momento de ingerir alimentos que tienen gluten? Bueno, la celiaquía puede estar presente desde la primera infancia o también aparecer en la adultez. No necesariamente se nace siendo celíaco. A medida que tú vas avanzando en edad, también podría ser que alguien lo presente. Si tiene un condicionante genético también. Entonces ahí hay que tener ojo y cuidado, porque cualquier persona eventualmente podría ser, no, sin querer alarmar, pero cualquier persona eventualmente podría desarrollar la celiaquía. Ahora, lo que tú me preguntabas, los síntomas pueden ir básicamente son síntomas digestivos, por ejemplo, diarreas que cuesta controlar, que se extienden por varios días sin tener un consumo de algún alimento o un agente que podría haberlo producido. También puede ser distensión abdominal, esta sensación de pesadez o mucho meteorismo o hinchazón, como se conoce más de forma común. Alergias, problemas en la piel, de repente también se presentan. Pero básicamente son digestivos los síntomas. ¿Podría alguien nacer siendo celíaco o padecer esta enfermedad durante la infancia y superarla, o esto es algo que te acompaña para toda la vida? No se supera en términos de que se vaya a curar, pero sí tú puedes controlar los síntomas y hacer una vida absolutamente normal, porque los síntomas aparecen cuando tú consumes los alimentos. Es el intestino el que se inflama, ya el intestino delgado. Y eso puede producir, cuando es muy extenso o se hace crónico, puede producir deficiencias, carencias nutricionales, baja de peso. Ya, por lo tanto, tú me dices que en el fondo, alimentándose bien, una persona va a poder convivir con esta enfermedad, pero no es que en algún momento ya el cuerpo se haga resistente a estos alimentos y al final ya la gente pueda consumir gluten. No hay distintos grados también de celiaquía. Hay personas que no tienen idea que son celíacos y presentan algunos síntomas, pero en sí misma no te vas a curar de ser celíaco. Tú puedes manejar los síntomas, es una enfermedad crónica. ¿En qué consiste el tratamiento? ¿Básicamente en alimentarse distinto y alimentarse sin gluten, o también se requiere, por ejemplo, de medicamentos? Porque además, encontrar alimentos sin gluten es complicado, están casi todos los alimentos, y por eso ha tenido que salir líneas específicas para personas que son celíacas y que buscan productos sin gluten. Pero no sé si además de la alimentación se debe complementar con un tratamiento con medicamentos. Cuando hay crisis de celiaquía, vamos a decir, cuando tú tienes todos los síntomas y están muy altos, se presentan, se utilizan algunos medicamentos. Pero cuando no los tienes, cuando está latente la enfermedad, tú puedes comer cualquier tipo de alimentos, haciendo énfasis en aquellos que no tengan gluten. ¿Cuál es el problema? Que el gluten está presente en muchos alimentos de forma oculta, porque nosotros decimos no debes comer, por ejemplo, lo clásico, el pan, las harinas, la avena, el centeno, pero el gluten la industria lo usa como un gelificante o emulsionante. Entonces, en muchos alimentos tú lo puedes encontrar de forma oculta, y eso es lo que la población a veces no sabe. Deja de comer pan, pero igual utiliza otros alimentos que pueden producir daño. Tú me decías recién que hay gente que ni siquiera sabe que tiene esta enfermedad. Es una enfermedad que a veces
podría estar de manera silenciosa. ¿Cuándo una persona que tiene esta enfermedad se da cuenta que la tiene? O puede ser que haya gente que incluso viva con síntomas de estos, pero leves cada cierto tiempo, y por lo tanto nunca se llegue a diagnosticar. Exacto. Cuando la mayoría de las personas consultan cuando ya se manifiestan los síntomas, por más de un tiempo, podría ser a lo mejor una semana, quizás, que tú tienes estas molestias y que tú ya consultas al médico, y el médico te pide hacer un estudio y un chequeo, y ahí te puede dar el resultado. Ahora, ¿puede ser que los síntomas sean tan leves que en el fondo una persona sobrelleve esta enfermedad sin ni siquiera darse cuenta de que igual consuma gluten y que, claro, de repente le duela la guata o sienta que algo le cayó mal, pero no a tal nivel de decir voy a ir al médico y voy a consultar? Podría ser. Podría ser una enfermedad así como camuflada, digamos. Pero la estadística hoy día en Chile ha ido un poquito aumentando, pero tampoco es un gran número de personas que son celíacas, pero sí existe esta patología. ¿Cuánto hemos avanzado, Carolina, a tu juicio, en esta materia? Porque yo tengo la sensación de que cada día tenemos más alimentos y productos dirigidos específicamente a las personas que son intolerantes al gluten y que tienen esta enfermedad celíaca, pero de todas maneras son productos harto más caros. Claro. Y uno se pregunta por qué, si en realidad, yo no sé si se está haciendo más frecuente, hoy día se está diagnosticando más, pero uno cada día conoce más gente que tiene. Lo que pasa es que, claro, se ha ido diagnosticando. Para que tú tengas el diagnóstico certero, sí debieses hacerte unos exámenes de rutina de sangre, pero para diagnosticarlo sí necesitas una biopsia. Entonces, ahí tú ya tienes el número, el dato duro, en definitiva, para saber si tú puedes tener celiaquía o no. Ahora, en la industria es muy difícil porque lo que yo te decía, a veces se contamina muy fácilmente los alimentos, entonces la industria necesita equipos específicos donde se trabaje todo el alimento en una línea, en una cadena, donde no haya nada que pueda contaminar y que no tenga gluten. Entonces eso encarece los costos a nivel industrial y eso encarece también los costos para el público. Claro, me imagino que además es una demanda acotada de estos tipos de alimentos, a diferencia de otros alimentos, por ejemplo, procesados, que son lo que consumen la mayoría de las personas. O que pueden compartir, en definitiva, el mismo equipo. Claro. ¿Y cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Mira, la prevalencia hoy día está no más allá del 21% en Chile. ¿Ya? Pero un 21% es harta gente. Sí, pero en estricto rigor no hay un dato tampoco tan estadístico. La última encuesta chilena sí dio este dato como hasta más o menos el 2000, la última encuesta que es hasta el 2006, me parece, 2010. ¿Y esto tiene un perfil de persona a la que puede afectar más, gente que sea, en el fondo, esté más vulnerable y más predispuesta, no sé, niños, adultos, gente con otra enfermedad de base, gente con sistema inmune deprimido, o no tiene nada que ver con eso y en realidad es que genéticamente te toca nomás? No necesariamente la celiaquía es que tú tengas una predisposición o si tú tienes otra enfermedad. Es al revés, a veces la celiaquía puede producir intolerancia a la lactosa o déficit o carencias nutricionales, baja de peso, pero en sí no es que otra enfermedad te lleve a una intolerancia o a una celiaquía. Ahora, yo he leído, por ejemplo, que es más frecuente en mujeres que hombres. Sí. ¿Eso es cierto? Sí. Sí. Y también he leído que hay una predisposición mayor, por ejemplo, de personas europeas. No sé si tiene que ver con el genotipo, digamos, de las personas. Puede ser que haya ahí una mutación en estos genes. Hay 3 tipos de genes que son los que están asociados a la celiaquía. Me piden que te pregunte por la relación que podría haber entre la celiaquía y la infertilidad. ¿Se ha logrado determinar algún tipo de relación entre esta enfermedad y esta condición? Mira, algún estudio reciente, yo la verdad ahí no lo manejo bien, pero no tengo antecedente de que eso esté asociado. Ya, no hay nada contundente que pudiera decir que un celíaco o una celíaca en este caso tenga menos capacidad de ser fértil. Hasta donde yo manejo la evidencia no dice que haya algo así. Te quiero preguntar por el caso inverso de personas que no tienen esta enfermedad, que no tienen intolerancia al gluten y que a veces, no sé si por moda, por lo que uno escucha o por una intuición, están prefiriendo productos sin gluten. Algunos dicen que son productos más sanos, algunos dicen que incluso podría esto blindarte más frente a enfermedades como el cáncer. Aparte de afectar el bolsillo, porque significa comer más caro, ¿puede tener ventajas para un no celíaco el comer productos que estén libres de gluten? En estricto rigor,
más que nada podrías tú, no te va a producir ningún cambio. Si tú eres una persona sana, tienes la posibilidad de consumir el gluten, no te va a pasar nada. Si no lo consumes tampoco vas a tener mayores síntomas. A veces, sobre todo las mujeres, hoy día se está dando mucho satónica por el tema del meteorismo, para no estar tan hinchada, como se dice. Se usa más, pero en estricto rigor no es que tú por el hecho de no utilizar el gluten vas a desarrollar una resistencia y después cuando lo uses vas a tener algún problema. En general no. O sea, es inocuo en realidad que uno lo haga, pero podría tener beneficios. Ya tú me hablas del meteorismo, por ejemplo. Alguien podría decir, a lo mejor los productos sin gluten, el organismo los procesa mejor. Son alimentos a lo mejor más llevaderos para el cuerpo, aunque uno no tenga intolerancia al gluten. ¿Eso es verdad? ¿Podría uno tener una mejor digestión? ¿Podrían las mujeres, por ejemplo, padecer menos estreñimiento? ¿Podría uno andar con menos sensación de pesadez? Porque de pronto hay alimentos procesados que caen como pesados, más allá de que eres o no celíaco, digamos. Claro, pero ahí hay que tomar en consideración que también hay los productos procesados tienen no solo gluten, tienen un montón de otras colorantes, saborizantes, que también podrían producir algún tipo de molestia, ¿te fijas? Entonces, en estricto rigor no es que te vaya a producir mayor satisfacción estar en términos físicos, estar consumiendo alimentos sin gluten. Con lo que existe hoy día en el mercado de productos sin gluten, las personas que son celíacas pueden tener una alimentación absolutamente completa. Sí. ¿Todos los grupos de alimentos ya están cubiertos por productos que son libres de gluten? Sí, la mayoría. Como yo te decía, hasta incluso una pasta dental, un dentrífico podría tener gluten en su composición. Ahora, si uno no se lo traga, no debería haber problema, ¿no? Pero cuando hay personas que son sumamente sensibles, sí pueden tener. De ahí también el tema de no combinar los alimentos, tener un espacio bien específico para guardar los alimentos, para cocinar y para prepararlos, porque hay personas que son muy sensibles. Pero hoy en día en Chile la norma es bien específica y se ha podido cubrir casi todo el grupo de los alimentos para que las personas tengan acceso. Y además que solamente se limita a eso. Un celíaco puede comer verduras, frutas, lácteos, todo lo natural, huevo, carnes, lo no procesado. Exacto, no hay ningún problema. Solo tiene que evitar el tema del pan o las harinas provenientes del trigo. ¿Qué tan grave puede ser la enfermedad celíaca? ¿Hasta qué punto puede una persona ser sensible a estos alimentos? Porque tú me has dicho que hay distintas graduaciones. Entiendo que incluso desde el punto de vista del diagnóstico hay como conceptualizaciones técnicas distintas entre un tipo de celíaco y otro tipo de celíaco. ¿Qué tan grave puede ser? ¿Hay casos como severos que en verdad prácticamente no se puede comer nada? Lo que pasa es que hay personas que cuando están con esta intolerancia y que son muy muy sensibles, puede producir muchas, principalmente alteraciones a nivel del intestino. Es lo que más se daña en definitiva, porque se produce esta inflamación y esta erosión. Es como si tú tuvieses una herida que se va agrandando. Para explicarlo un poco más, llevarlo como un tema más entendible quizás, pero eso te puede producir deposiciones sanguinolentas, puede producir carencias, baja de peso importante, incluso úlceras a nivel de intestino que debiesen ser corregidas con cirugía en algunos casos, y eso es grave. Eso ya es una situación donde tú debieses hospitalizarte y tratarlo de esa forma. Ahora, en esas personas que se da de forma grave, ¿es porque esas personas son más sensibles o porque esas personas no tienen los hábitos de cuidado en etapas previas? Es decir, ¿se va agudizando en el tiempo la enfermedad? Si es que tú no te das cuenta o no la atiendes, dices, no importa, como igual me siento mal, pero igual me encanta comerme esto y esto tiene grandes cantidades de gluten, pero no importa, y le vas haciendo como caso omiso hasta que llega un punto en que de verdad es muy grave. Claro, es que esos factores se conjugan en definitiva, porque si tú tienes esta resistencia o este rechazo por este tipo de alimentos, pero entre comillas sigues alimentándote y consumiendo el gluten, claro, vas a presentar los síntomas y síntomas severos. En general es poco lo que ocurre porque las personas se sienten realmente mal, entonces prefieren evitar los alimentos que consumirlos de igual forma. ¿Qué pasa en el caso de los niños? ¿Es fácil de pesquisar esta enfermedad en los niños? ¿Los papás son los que tienen que estar muy pendientes a los síntomas? Porque a lo mejor el niño se va acostumbrando a esto de que come y a lo mejor le duele un poco la guata, mamá, me duele un poco la guata. A lo mejor uno dice, bueno, a lo mejor este niño tiene un virus, a lo mejor algo le cayó mal. ¿Cómo se da el manejo de esta enfermedad en niños y qué tan prevalente es en niños? No sé si es muy habitual encontrar niños celíacos. Hoy día es más fácil el diagnóstico en la infancia que en un adulto.
pero ahí es por es más fácil también diagnosticarlo y es más rápido, porque los niños tiene que ver con un tema de hábitos. Tú como mamá vas a llevar a tu hijo al médico antes, si ves que está con un cuadro diarreico recurrente, si está con dificultad para comer, si no tiene apetito, si cambian el ánimo. Entonces las mamás, en definitiva, o los cuidadores o quien esté a cargo, a ese niño van a llevarlo a consulta. No es como un adulto que uno dice, oye, no sé, algo me cayó mal. No, uno se arranca más del médico. Exacto, en un niño es más fácil el diagnóstico porque se empieza a hacer un seguimiento y ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Ahora, debe ser difícil desde el punto de vista del tratamiento y de la alimentación, mucho más en el caso de un niño que en el caso de un adulto, porque un niño está con otro niño que está con una colación muy rica de productos muy habituales y tú, no digo que no sea rico, pero a lo mejor el niño quiere comer eso que está comiendo el otro niño. Claro. Yo no sé si esto también y esta enfermedad tiene un aspecto psicológico en este sentido, claro de que la gente tenga que recibir un apoyo más allá de lo estrictamente médico y desde el punto de vista nutricional, sino que también psicológico, de entender que aquí hay que hacer un cambio radical en la forma que uno come y en el hábito que uno tiene. Claro que sí. La atención siempre cuando ocurre, ya tienes el diagnóstico, hay que hacer una intervención familiar y estar dirigida obviamente a quienes son los que preparan o quienes compran los alimentos y cómo se disponen en la casa, y hacer mucha educación para que este pequeñito desde chico vaya acostumbrándose y teniendo esos hábitos. Ya, pues, oye, súper interesante el tema. Tú me dices que esto está mejor diagnosticado, ahí debe estar la razón por la que cada día uno conoce más personas. Ojalá que vayan apareciendo más productos y más baratos, porque de verdad que son bastante más caros que los productos típicos, procesados, con gluten y cuantas otras cosas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que te vaya muy bien y que tengas un buen día. Nos vemos. Vamos a otra cosa. En los últimos días, las Cortes de Apelaciones de todo el país han decidido otorgar la libertad condicional